Buenas noches, mi nombre es Jared Torres y voy a resolver un ejercicio del curso de circuitos electrónicos amplificadores. Bien, de acuerdo al cuadro mostrado, tenemos los tipos de amplificadores para la realimentación negativa. Tenemos 4 tipos. El primero es amplificador de tensión. El segundo es amplificador de transresistencia. El tercero es el amplificador de transconductancia y el cuarto es el amplificador de corriente. Vamos a resolver un ejercicio con amplificador de transresistencia. Ahora necesitamos conocer las características de dicho amplificador de transresistencia, los cuales son que es una fuente de tensión controlada por corriente, el cual es fuente de tensión controlada por corriente. La relación convierte corriente en tensión. La entrada es la corriente y la salida es la tensión. También la impedancia de entrada y de salida es despreciable, es muy baja. Para el caso ideal tenemos 0. Vamos a realizar la solución del siguiente ejercicio. Nos dice calcular la ganancia de tensión, la resistencia de entrada y la resistencia de salida del amplificador realimentado. Nos muestra el circuito. El circuito que tiene diferentes componentes. Tenemos las resistencias, el condensador y el transistor. Bueno, en este caso estamos usando un condensador de 10 microfaradios y un transistor de tipo 2N4124. Entonces, ¿de qué forma vamos a darle solución? De acuerdo al método sistemático de análisis amplificadores realimentados. Entonces, primero, la fuente de señal es la tensión Vs y la carga del circuito la constituye RL. Pero para el análisis por el método de realimentación se deben agrupar dentro de las cargas todas las impedancias que estén circuitalmente en paralelo con la carga. En este caso sería la resistencia RC. Esta resistencia. También nos pide calcular la ganancia de tensión. Por lo tanto, las variables de interés son Vs y la tensión V0 sobre la resistencia de carga RL. Esta de aquí. Y antes de continuar, quiero mostrar esto que he anotado aquí, que son las impedancias de entrada y las impedancias de salida. ¿Cómo vamos a ir identificando? Entonces, la impedancia de entrada se debe calcular entre la base del transistor y la masa, y la impedancia de salida entre el colector del transistor y la masa. Entonces, lo siguiente sería identificar la configuración de realimentación. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a hacerlo en dos partes. Primero, se observa que el cortocircuito, o en todo caso cortocircuitar la carga RC en paralelo con RL, desaparece la realimentación. Por lo tanto, la variable mostrada es la tensión. ¿Ya? Y en la segunda parte, la señal realimentada entra al amplificador con el mismo punto que la señal de entrada, es decir, en paralelo. Entonces se realimenta corriente. Entonces es una configuración paralelo y corresponde a calcular la ganancia AZ o A sub Z
y beta sub y. Entonces, ¿de qué forma podemos darle solución? Sería de esta forma, llevándolo primero a un esquema de cuadripolos. Entonces, en este caso debemos de reemplazar la fuente VS por el modelo de Norton, ya que la configuración a la entrada es en paralelo. Voy a bajar esto para mostrar. Esta sería la configuración. La red de realimentación está conformada por la resistencia R. Acá tenemos la resistencia R y es la misma resistencia que está aquí arriba, esta de aquí. Entonces, la esencia es esta tensión con esta resistencia, se hace una fuente de corriente por Norton y esta resistencia pasa a ser paralelo, ¿no? De que está en serie pasa a ser paralelo y se va añadiendo los demás componentes, los demás dispositivos, ¿verdad? Uno a uno. Entonces, en este caso ya se añadió RC, se añadió RL, este de acá es el transistor y obviamente figura número 1.1, figura 1.2. Entonces, el cuadripolo, el enunciado. Ya tenemos la idea y es un tipo de amplificador de transresistencia. Entonces, vamos a continuar con la parte en la que vamos a identificar lo que son las impedancias con la red de realimentación al cual carga el amplificador. Ahora tenemos que restituir impedancias, de tal modo que redibujaremos el amplificador básico con el agregado de las impedancias anteriores y las de la fuente de señal y la carga según corresponda, tanto en la entrada como en la salida. Entonces, ejemplo, si la conexión es en serie, las impedancias se agregan en serie, y si es en paralelo, se agregan al paralelo. Entonces, análogamente o similar como en los cuadripolos, estamos añadiendo la resistencia a cada parte y lo dibujamos y le añadimos un nombre. Desde el principio se está escribiendo los nombres de cada figura para tener una mejor percepción. El enunciado tiene la figura 1.1, de los cuadripolos tienen el 1.2, el que acabamos de hacer es el 1.3. Este es lo que llamamos la de determinar las impedancias y la dirección, y luego tenemos este de aquí que es restituir las impedancias. Estamos ordenándonos para sacar los cálculos. Ahora lo siguiente es calcular la ganancia AZ, que lo estoy colocando por acá. La impedancia de entrada Z1 y la impedancia de salida Z2 en la versión del amplificador básico con las impedancias restituidas, lo que acabamos de decir. Entonces, AZ será la tensión salida sobre la corriente, eso es negativo, y C por RL la carga y eso es menos lo que es la ganancia de corriente del transistor por la corriente de base por la resistencia de la carga sobre la corriente pero de la fuente, y eso es a su vez negativo la ganancia de corriente del transistor aún sigue, pero aquí le voy a aumentar, que es
este RL es la unión de estos tres. A ver, ahí se ve. Es la unión de estas tres resistencias. Así como en RS será la reunión de estas dos resistencias. Entonces, este va a ser ese negativo, toda esta expresión sobre RS más H y E. Este vendría a ser la resistencia de entrada del transistor. Entonces, la impedancia de entrada será el RS combinado en paralelo con la resistencia de entrada del transistor. Entonces, la resistencia de entrada del transistor, tenemos que considerar los siguientes valores. Vamos a considerar los siguientes valores. Tenemos aquí, vamos a considerar los siguientes valores. La resistencia de entrada del transistor, el IC, 2 miliamperios, y la ganancia de corriente del transistor. Entonces, tenemos el valor y nos da las respuestas. Estas respuestas están corroboradas. El Z2 vendría a ser el RL, que en este caso, donde vamos a ir hallando el equivalente aquí en el circuito. Vamos a ir el equivalente de todo esto para llamar RL', y en esta parte también el equivalente para llamar RC', para poder hallar los resultados de este cálculo. Entonces, el RL va a ser el equivalente de todas estas resistencias en paralelo, que va a ser 2.96 kiloohmios, el cual va a ser el Z2, que va a ser igual a RL y va a ser igual a 2.96 kiloohmios. Este RL que está aquí debería ser el RL pero primo. Muy bien, entonces ya lo tenemos, y este valor ya es con el dato de lo que se está considerando. Ya tenemos. Ahora vamos a reemplazar en la ecuación. A esta ecuación la estamos llamando ecuación 1.1, todos los datos encontrados para la ganancia en Z, y nos da este valor, teniendo en cuenta la consideración siempre. Entonces, tenemos ahora los cálculos que se van a despreciar en los parámetros de la impedancia del transistor y la representación de la dependencia de la curva, la cual es IB menos VB. Pero obviamente esto se desprecia, ¿no? En este último caso se desprecia, ya que la realimentación a través de R es mucho mayor que la que se produce a través de, bueno, la representación de la dependencia de la curva, ¿no? Luego, con esa premisa podemos calcular la realimentación beta como cociente entre la variable de entrada y la variable de salida. Para ello, excitar la red de realimentación desde la salida con una fuente de corriente si la salida es en serie, o con una fuente de tensión si es en paralelo, y calcular a la entrada la tensión en vacío si la entrada es en serie, o la corriente cortocircuito si la entrada es en paralelo. Bueno, estas reglas aseguran que se esté calculando el parámetro de transferencia inversa correspondiente a la configuración que se está analizando. Entonces, en nuestro caso, se debe excitar a la salida de la red la realimentación con una fuente de tensión y calcular la entrada de corriente en cortocircuito, obteniendo, en este caso, estamos hablando del beta Y. Vamos a darle un valor aquí. Un nombre de ecuación.
Luego, a partir de este punto, se tiene que tomar siempre la polaridad de la fuente a la salida coincidente con la polaridad de la señal muestreada. Me refiero a la tensión V sub 0 y la polaridad a la entrada, de forma tal que se teste el efecto de la fuente de la señal Vs. Luego vamos a realizar los cálculos. A partir de acá, realizar los cálculos correspondientes al amplificador realimentado. Entonces, la ganancia, aplicamos los datos y nos da este valor, tanto como para hallar, la impedancia de entrada como para hallar la impedancia de salida. Pero en este caso nosotros queremos hallarlo con el circuito principal, el cual tenemos que armarlo de esta forma. Para este caso ya está calculado. Tenemos para el Z1 ya está en 193.25 ohmios y en Z2 357.5 ohmios. Entonces, para la solución de la primera pregunta del ejercicio, nos pide convertir los parámetros de interés. En este caso yo voy a ponerlo para indicar. Entonces en este caso sería la tensión de ganancia, que va a ser la tensión de salida sobre el Vs, que obviamente acá va a ser por corriente, ¿no? Corriente por Rs de este mismo. Y podemos hacer la similitud con la ganancia de la impedancia y el Rs. Sustituimos datos, ya me lo había mencionado. Este dato ya lo encontramos aquí y el de acá ya la teníamos en el enunciado. Nos da menos 3.42. Esta sería la ganancia de tensión. Y para satisfacer la última incógnita, tenemos a partir de acá. Tenemos, de acuerdo a la figura 1.2 y 1.4, voy a corroborar eso. Hago rápido nada más. 1.2 y 1.4. Me refiero al cuadripolo y al circuito que estaba integrado. Vamos a restituir todo para poder darle solución a las impedancias de entrada y salida, el cual sería la impedancia 1, sería el RS entre el Z1, el ZI, el Z2 que es la salida, va a ser el RL en paralelo con el Z sub 0. Entonces, por lo tanto, tenemos que solamente sustituir los datos para tener 197 ohmios en la entrada y en la salida tener 370.8 ohmios. Esta sería la conclusión. Y hasta cierta parte hemos comprobado lo que la teoría nos está dando, y se observa que al tratarse de una configuración paralelo-paralelo, las impedancias de entrada y de salida disminuyen. Gracias.